Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, o nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, dice la palabra del Señor: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Le invito para que tengamos una oración en este momento. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Padre Eterno, por la oportunidad que nos das de reunirnos para poder estudiar tu santa palabra. Queremos pedir en este momento la dirección de tu Santo Espíritu, que sea Él el que nos venga a enseñar, que sea Él el que nos dirija en el estudio de tu palabra, que sea Él el que nos ayude a entender y a comprender tu verdad, que sea Él el que implante en nuestros corazones la semilla del Evangelio. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Agradecemos al Señor en primer lugar porque nos permite nuevamente reunirnos para estudiar su santa palabra. Y es el deseo de Dios y de este servidor que podamos crecer en el conocimiento de Dios y podamos descubrir cada día lo que dice su palabra
las promesas preciosas que Dios tiene para nuestra vida. Una vez más nos reunimos para trazar otro tema de esa serie que hemos titulado Las preciosas promesas de Dios. En el día de hoy estudiaremos la promesa número 7. Jesús nos ha prometido descanso y paz. Hoy en día las personas viven atribuladas, las personas viven desesperadas. Si nosotros vamos a las estadísticas, nos damos cuenta que cada día aumentan más los casos de suicidio. Y todo porque todas estas personas no tienen una esperanza. Porque todas estas personas viven agitadas, todas estas personas viven envueltas en sus problemas y en un mundo que camina a pasos acelerados. Pero la palabra de Dios nos muestra también que en el Señor Jesucristo podemos encontrar paz, que en el Señor Jesús podemos encontrar descanso, y esa es la buena noticia que la palabra de Dios tiene para usted y para mí en este día. Vamos a estudiar 3 aspectos especiales de este tema que he titulado Jesús nos ha prometido descanso y paz. El primero de ellos es que Jesús nos ha prometido descanso. Quiero que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo número 6, versículo número 16. Dice la palabra de Dios: Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Antes que iniciara esta crisis en nuestra vida, todo lo que tiene que ver con esta pandemia, con este confinamiento, nosotros estábamos envueltos en una vida completamente agitada. El trabajo, el estudio, los compromisos familiares, los compromisos económicos, los compromisos sociales, las actividades de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que también esa podía ser su realidad. Quizá usted y yo nos encontramos envueltos en una serie de actividades que nos estaban robando todo nuestro tiempo. Nos encontrábamos corriendo de aquí para allá y quizá nos estábamos olvidando de nuestro Dios. Pero Dios permitió que sobreviniera esta crisis para decirnos, hey, ustedes necesitan descanso, ustedes necesitan paz, ustedes necesitan tranquilidad. Tienen que dejar sus vidas desenfrenadas, tienen que dejar sus vidas agitadas. Y alabado sea el nombre del Señor, porque permitió que sobreviniera esta crisis para darnos cuenta que necesitamos completamente de Dios, que necesitamos depender completamente de Él y que no podemos nosotros seguir esas vidas tan agitadas y dejando en último lugar a nuestro Dios. Por eso allí el profeta Jeremías nos dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por aquellas sendas antiguas. ¿Cómo vivíamos anteriormente? Gracias a Dios porque hoy contamos con la tecnología y varias herramientas que para nosotros como seres humanos nos han aliviado nuestra carga, han facilitado nuestra vida. Pero también quizá todas estas herramientas han hecho que hayamos perdido el descanso, que hayamos perdido la paz, que hayamos perdido la posibilidad de congregarnos con otras personas, de compartir con otras personas. Y por eso dice allí el profeta Jeremías, paraos, mirad atrás, preguntad por las sendas antiguas. Antes el Señor nos permitía descansar mucho más. Antes no estábamos envueltos en tanta agitación, en ese mundo tan acelerado, tan desenfrenado como lo está hoy. Pero Dios permite que a través de su palabra en este día podamos descubrir que en Él podemos encontrar descanso. Y dice el profeta Jeremías, andad por Él,
por el camino que Dios nos ha trazado, por esa senda que Dios nos ha mostrado a través de su santa palabra, y la promesa es que si nosotros andamos por ese camino que Dios nos ha trazado, hallaremos descanso para nuestra alma. Pero dice allí la palabra de Dios, mas dijeron, no andaremos. Eso en el contexto del pueblo de Dios. Dios tenía un plan especial para su pueblo allí, pero ellos prefirieron escuchar la voz de los falsos profetas y seguir a todo lo que decían las culturas que circundaban al pueblo de Dios, y finalmente vino la destrucción para el pueblo de Dios. Pero Dios hoy nos muestra que debemos estar tomados de su mano y que si miramos atrás, miramos los caminos antiguos, encontraremos paz, encontraremos descanso, si andamos por las sendas que Dios nos ha trazado. Éxodo, capítulo número 33, versículo número 14. Dice la palabra de Dios. Jehová le dijo, mi presencia te acompañará y te daré descanso. A pesar de las situaciones adversas que estaba viviendo el pueblo de Dios, Dios les dice que Él estaría con ellos y que les traería descanso. Cuando miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios acompañó a su pueblo, que Dios acompañó a Moisés en ese liderazgo a través del desierto y que trajo descanso para su vida. La presencia de Dios trajo descanso a la vida de Moisés. Con esa gran carga que tenía Moisés para liderar a ese pueblo, Dios prometió, Dios cumplió su promesa de darle descanso. Cuando la presencia del Señor cubre nuestra vida, cuando la presencia de Dios colma toda nuestra vida, aún en medio de todas las dificultades, aún en medio de todas las adversidades, usted y yo podemos tener descanso. Esa es la promesa del Señor. Ahora vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 11, y vamos a leer los versículos 28 al 30. Dice la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuevamente, el Señor Jesús hace la invitación. ¿Saben, queridos amigos y amigas? Dios siempre hace la invitación. Jesús siempre hace la invitación. Y en este pasaje que nosotros estamos leyendo, podemos darnos cuenta que el Señor Jesús hace la invitación. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesús quiere que usted y yo dejemos todas nuestras cargas a los pies de Él. El Señor Jesús desea que dejemos esas vidas agitadas, esas vidas aceleradas, que estamos corriendo de aquí para allá, que no tenemos descanso. Dios desea que dejemos todo eso en las manos del Señor. Dice allí, venid a mí, dice el Señor Jesús. Si están trabajados, si están cargados, si tienen dificultades, vengan a mí que yo les daré descanso. El Señor Jesús les estaba hablando a toda su audiencia, una audiencia, un pueblo que se encontraba abrumada por todas las imposiciones de los fariseos. Recordamos que los fariseos habían impuesto una serie de normas para que el pueblo las pudiera cargar, pero ni siquiera ellos las cargaban. Entonces el pueblo estaba completamente abrumado, cansado de todas esas imposiciones por parte de los fariseos. Pero también todo ese pueblo estaba cansado de la opresión económica de los ricos, de todos los acreedores, y ahora más, también estaban cansados de esa opresión impositiva del sistema de tributo del Imperio Romano.
todos estaban cansados, todos estaban abrumados, todos estaban necesitados de una solución. Ahora el Señor Jesús viene con un mensaje especial para todos ellos. Dejen todas estas cargas, dice el Señor, allí en mis pies. Dejen todas estas cargas sobre mis hombros, dice el Señor Jesús. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa realidad que vivían todas estas personas en los tiempos del Señor Jesús quizá no dista mucho de la realidad que nosotros vivimos hoy aquí en nuestra sociedad, porque tal vez las imposiciones del gobierno, tal vez esta situación tan difícil que estamos viviendo hoy en día, esta realidad social que estamos viviendo como país y en el mundo entero, nos lleva a que quizá clamemos otra solución para nuestra vida, pero la solución la podemos encontrar únicamente en el Señor Jesucristo. Nuestras vidas necesitan el verdadero descanso que ofrece el Señor Jesucristo. Salmos, capítulo número 16, versículo número 11. Dice la palabra de Dios: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, querido amigo, querida amiga. Una vida de regocijo, una vida de delicia, una vida de deleite. ¿Todo por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios ha prometido su presencia en nuestra vida. Porque Dios ha prometido traer descanso para nuestras almas. Porque Dios hace la invitación para que vayamos a Él y dejemos toda esa gran carga sobre los hombros del Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque, dice el Señor Jesucristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios desea, y el Señor Jesús desea, que nosotros le entreguemos nuestra vida a Él para que hallemos el verdadero descanso. Ezequiel, capítulo número 34, versículo número 15. Dice la palabra del Señor: yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco. Otras versiones dicen, y les daré descanso. Otras versiones dicen, y les haré descansar. Si nosotros somos ovejas del Señor, debemos estar completamente confiados que Él nos cuida, que Él nos protege, y que si tenemos una serie de imposiciones y de cargas, podemos venir confiadamente y depositarla a los pies de Él. Él las cargará y Él nos dará descanso. Él ha prometido ese descanso para su vida y para mi vida. Y si en este momento quizás su vida está envuelta en la desesperación, en el mundo agitado, en ese mundo de tribulación, de trabajo, de diferentes actividades, permita que el Señor pueda llevar todas esas cargas, que el Señor pueda darle descanso para su alma. El salmista dice allí en el Salmo 23, versículo 1 y 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor desea que usted y yo nos convirtamos en sus ovejas, porque Él quiere ser nuestro pastor. Él desea llevarnos a esos lugares de delicados pastos y allí darnos completo descanso. Y quiero que vayamos, para finalizar esta primera parte del estudio, a Isaías capítulo número 30, versículo número 15.
dice la palabra del Señor, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en la conversión y en el reposo seréis salvos. En la quietud y en confianza estará nuestra fortaleza. No sé si usted se haya dado cuenta en estos textos que hemos leído, pero de manera implícita en algunos y explícita como en este, hay un elemento esencial para nosotros poder hallar descanso en el Señor, y tiene que ver con la confianza. En la quietud y en la confianza, dice el Señor, estará vuestra fortaleza, estará vuestro descanso. Debemos confiar en el Señor. El Señor desea que nosotros confiemos completamente en Él. Cuando usted y yo confiamos completamente en el Señor y que el Señor es el dueño de nuestra vida, no hay nada que temer. Podremos tener descanso aún en medio de las dificultades. Podremos tener descanso aún en medio de la tormenta, aún en medio de las vicisitudes. Dios es un Dios real. Dios es un Dios que cumple con sus promesas, que cumple con su palabra. Y hoy el Señor nos muestra que desea darnos descanso y que nosotros lo único que debemos hacer es ir a Él confiadamente y darle toda esa carga para que Él la pueda llevar. El segundo aspecto que vamos a estudiar en este día es que Jesús nos ha prometido paz. No solamente descanso nos ha prometido el Señor, pero ahora el Señor también a través de su palabra nos mostrará que puede traer paz a nuestra vida. San Juan, capítulo número 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si nuestra vida está atribulada, si nuestra vida está alterada, dice el Señor, vayamos al Señor Jesucristo. En este momento de crisis mundial que el Señor nos ha permitido llevar, el cual el Señor nos ha permitido estar, es para que hallemos la verdadera paz en el Señor Jesucristo. Aún en medio de todo ese panorama oscuro y gris que encontremos afuera en el mundo, podremos nosotros encontrar la verdadera paz si vamos confiadamente al Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14, versículo 27 dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos. Está dándole su discurso de despedida. Y los discípulos ya escucharon en varias oportunidades que el Señor Jesucristo los iba a dejar. El Señor Jesucristo les había dicho que Él sería llevado a los tribunales, que sería llevado a la cruz, pero que resucitaría. Tal vez ese pensamiento de que se iban a alejar de su maestro traía desasosiego, traía tristeza, traía angustia a la vida de los discípulos. Ellos pudieron observar cómo Judas también, momentos anteriores, había traicionado a su maestro y lo iba a entregar. Quizá toda esa situación traía angustia en la vida de sus discípulos. Pero el Señor Jesucristo les dice: en este mundo tendréis aflicción. Es posible que usted y yo en esta hora también estemos pasando por la aflicción. Pero el Señor Jesucristo dijo que si estamos en este mundo, tendríamos aflicción. Pero dice la palabra de Dios que debemos confiar porque el Señor ha vencido al mundo. El Señor Jesucristo ya lo venció todo. Lo único que usted y yo debemos hacer es ir a los brazos del Señor Jesucristo y en este caso, para reclamar la promesa del día de hoy, encontrar descanso y encontrar paz también. Primera de Reyes,
capítulo número 8, versículo 56. Dice la palabra del Señor: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ni una sola palabra de todas las promesas que expresó por medio de su siervo Moisés ha faltado. Y yo digo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios ha prometido paz para su pueblo. Dios ha prometido paz para su vida y paz para mi vida también. Y Dios cumple sus promesas. Vemos allí la alabanza que se le hace a nuestro Dios. Bendito sea Jehová, porque todo lo que Él ha dicho se ha cumplido en la vida de su pueblo. A través de toda la historia del pueblo de Dios, Dios ha sido fiel a sus promesas. Dios nunca falla, querido amigo, querida amiga. Dios nunca falla. Dios siempre está allí con nosotros. Y como ya lo dije anteriormente, el Señor trae paz para su pueblo aún en medio de todas las tormentas de la vida. Salmo, capítulo número 29, versículo número 11. Dice la palabra de Dios: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La paz verdadera, querido amigo y amiga, viene del Señor. Y vemos nosotros allí en el pensamiento bíblico: Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La paz es una bendición de nuestro Dios. Por eso, como lo dije anteriormente, es posible que usted esté atravesando por problemas y por dificultades. Pero si Dios gobierna su vida, si Dios gobierna todo su ser, usted puede tener, aún en medio de tanta tribulación, tranquilidad y paz. El problema nuestro es que nosotros no queremos venir a los brazos del Señor. El problema del ser humano es que quiere vivir su vida a su manera. Y aún encontrándose en la dificultad, aún encontrándose en medio de la tristeza y la angustia, no quiere venir a los brazos del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo está allí esperándonos con los brazos abiertos, para que Él pueda sobrellevar todas nuestras cuitas, todos nuestros pesares, todas nuestras angustias y tristezas. Todo eso el Señor Jesús lo puede cargar. Muchas veces nosotros tomamos malas decisiones porque no queremos venir a los brazos del Señor Jesucristo. Y si usted hoy está pasando por esa dificultad, si usted hoy está pasando por el valle de sombra de muerte, no tenga temor. Venga a los brazos del Señor Jesucristo. Vaya a los brazos del amante Salvador y Él puede traer a su vida descanso y sobre todo puede traer a su vida paz. Isaías 48, versículo número 18. Dice la palabra del Señor: si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Allí en este pasaje bíblico y en el contexto bíblico nos damos cuenta que una vez más el pueblo de Dios, ahora en labios del profeta Isaías, quiso que ellos vinieran a Él, que se alejaran de toda la idolatría, que se alejaran de todos esos malos caminos, que vinieran a los brazos del Señor Jesucristo, que cumplieran con los mandamientos que el Señor había dicho, que se acercaran a Él. Todo eso fue un mensaje de amonestación que dio el profeta Isaías al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios no quiso escucharlo. Y es por eso que Jehová pronuncia esas palabras: si hubieras atendido a mis mandamientos, dice el Señor, fuera entonces tu paz como un río. Y vuelvo al pensamiento que estaba compartiendo con ustedes hace un momento. Muchas veces nosotros
tomamos malas decisiones, muchas veces nos va mal en nuestra vida, todo porque estamos alejados del Señor, todo porque no queremos venir a los brazos del Señor, todo porque no queremos dejar que Él dirija nuestra vida. Muchas personas cuando se le habla del Evangelio eterno, muchas personas cuando se le habla de la palabra de Dios, creen que esas personas que comparten con ellos esas verdades eternas quieren el mal para ellos. Y no aceptan un mensaje de esperanza, no aceptan un mensaje de amor, no aceptan el mensaje de salvación. Pero Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dios no tiene pensamientos de mal, dice el profeta Jeremías, sino pensamientos de paz, dice el Señor. Vayamos confiadamente a los brazos del Señor Jesucristo y encontraremos paz para nuestra vida. Filipenses, capítulo número 4, versículo número 7, dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos dejar todo en las manos del Señor. Si usted lee el versículo anterior, dice allí que debemos llevar todas nuestras cargas, nuestras cuitas, nuestros pesares. Dice el apóstol Pablo, no os angustiéis, sino llevad todas aquellas cosas que les están quitando el sueño, todas llévenlas en oración y ruego al Señor Jesús. Y dice allí entonces la promesa, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Cuando usted y yo llevamos todas estas cargas al Señor Jesucristo, quiere decir que confiamos completamente en Él, que esperamos en Él, que Él va a actuar de la mejor manera para nuestra vida y que nosotros aceptaremos su santa y divina voluntad en eso que nosotros le estamos pidiendo. Eso se llama confianza y es un elemento esencial, especial, para poder recibir las bendiciones de Dios, pero sobre todo para poder esperar en las promesas del Señor. Isaías, capítulo número 26, versículo número 3, dice la palabra del Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Alabado sea el nombre del Señor. Uno de los pensamientos maravillosos y más especiales de la Biblia lo encontramos en ese pensamiento. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Debemos confiar en el Señor. Y si usted y yo confiamos completamente en el Señor, tendremos paz para nuestra vida. Pero para poder confiar en el Señor, usted y yo debemos conocerlo primeramente a Él. Alguien escribió, el conocimiento de Dios trae como consecuencia la confianza en Dios. Si no se le conoce es porque no se le tiene confianza. Si no se confía en Él es porque no se le conoce. Debemos conocer a nuestro Dios de manera íntima, de manera personal. Para confiar en el Señor debemos conocer primeramente al Señor. Y para conocer a nuestro Dios debemos hacerlo a través de una relación de intimidad con Él, por medio del estudio de su palabra, por medio de la oración, pero también por medio de ese compartir de las buenas nuevas de salvación con otras personas. Dios desea que confiemos completamente en Él, que depositemos toda nuestra vida en Él. Y si usted y yo confiamos completamente en Él, aún en medio de las dificultades tendremos paz. Incluso en medio de las tormentas nosotros podremos tener descanso. Y usted y yo podremos ir cada noche a descansar, confiados en el cuidado paternal de nuestro Dios, confiados en que en Él encontramos la verdadera paz, confiados en que en Él aún mientras nosotros estamos descansando, Él cuida de nosotros. Él trae paz y trae descanso a nuestra vida. El Salmo
capítulo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántas personas se acuestan a dormir y no tienen paz? No tienen descanso. Es la hora de descansar, es la hora de dormir y viene a su vida problemas, dificultades, angustias, tristezas, desesperación, quien lo está persiguiendo, que están los acreedores, en fin, una serie de problemas. No descansan completamente, no tienen verdadera paz. Pero cuando usted y yo descansamos plenamente en las promesas de Dios, cuando usted y yo descansamos completamente en el Señor, cuando usted y yo confiamos en que el Señor obra de la mejor manera para nuestra vida, así como dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Se cuenta la historia que en uno de sus viajes misioneros por la China, el obispo Bashford de la iglesia episcopal no pudo alojarse en el único hospedaje del lugar porque estaba ya completo. No teniendo otra alternativa mejor, se dispuso a pasar la noche debajo de unos árboles. Cuando estaba ya acomodado en el suelo y a punto de quedarse dormido, de repente recordó las palabras de un huésped del hotel que decía que había merodeadores por esa zona. Aquella idea impidió que el obispo conciliara el sueño. Después de más de una hora en vela, el obispo comenzó a meditar en las palabras de ese texto bíblico que estamos meditando también nosotros en esta hora. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo repitió varias veces y después oró al Señor diciéndole: Señor, no tiene sentido que tú y yo nos quedemos despiertos toda la noche. Y en un instante, en un momento, el obispo estaba profundamente dormido. Eso se llama confianza plena en el Señor. Cuando el Señor reina soberano en nuestra vida lo único que puede existir es paz, es descanso, es tranquilidad, aún en medio de todas las tormentas. Vamos a entrar entonces a la tercera parte de nuestro estudio. Hemos visto que el Señor Jesús nos ha prometido descanso, que el Señor Jesús nos ha prometido paz, y todo porque Él es el príncipe de paz. Y esa es la tercera parte de nuestro estudio. Jesús es el príncipe de paz. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo número 10, y vamos a leer el versículo número 36. Dice la palabra del Señor: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El evangelio del Señor Jesucristo, dice allí la palabra de Dios, es el evangelio de la paz. El Señor Jesús trae paz a nuestra vida. Por eso el evangelio eterno es un mensaje integral. Es un mensaje que trae paz, que trae seguridad, que trae bienestar físico, que trae bienestar espiritual, que trae prosperidad, que trae buenas relaciones para todos nosotros. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el evangelio que nosotros debemos vivir en nuestra vida. Y dice allí la palabra de Dios: es el Señor Jesucristo el evangelio eterno, es el evangelio de la paz. Isaías capítulo número 9, versículo número 6. Encontramos allí una profecía mesiánica, un mensaje especial para su pueblo. Dios vino y se encarnó en un tierno niño y se convirtió en el príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice la palabra de Dios: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
El Señor Jesucristo es el príncipe de paz. La verdadera paz que nosotros podemos encontrar, la encontraremos únicamente en el Señor Jesucristo. La plena paz solamente, querido amigo y amiga, la encontraremos en el Señor Jesucristo. En el mundo entero se puede hablar de paz. En nuestro país entero se puede hablar de paz. En nuestras familias enteras se puede hablar de paz. Pero si el Señor Jesús, que es el príncipe de paz, no reina soberano y supremo en nuestros corazones, esa paz no va a ser duradera. Esa paz no va a ser plena y completa. Únicamente la verdadera paz la encontramos en el Señor Jesucristo, quien es nuestro príncipe de paz. Por eso, querido amigo y querida amiga, es posible que usted en esta hora esté pasando por los momentos difíciles de la vida. Angustia, tristeza, una vida completamente agitada por el trabajo, por el estudio, por las mismas relaciones con las demás personas, por los compromisos financieros, sociales, familiares. Todo eso abruma toda nuestra vida y hace que nosotros vivamos la misma de forma acelerada. Pero el Señor Jesucristo desea que usted y yo hagamos un alto en el camino. Que miremos allí las sendas antiguas, dice el Señor. Y que le permitamos a Él que Él pueda dirigir cada uno de nuestros pasos. Que nosotros confiemos plenamente en sus promesas. Y que descansemos plenamente en Él, que le entreguemos todas esas cargas a Él para que Él las pueda llevar. Solamente cuando en nuestro corazón Cristo es el Rey y Señor de nuestra vida, nosotros gozaremos del verdadero descanso, nosotros gozaremos de la verdadera paz. Por eso mi invitación en esta hora es que le entreguemos todo al Señor. Y mi pregunta para usted, ¿le gustaría dejar todas estas cargas, dejar todos estos problemas para que el Señor Jesucristo, llevándolos Él sobre sus hombros, le pueda traer verdadera paz, le pueda traer verdadero descanso a su vida? Si ese es su deseo, querido amigo y querida amiga, yo le invito para que en esta hora tome la decisión firme de entregarle todo eso al Señor Jesucristo. Tristeza, angustia, desesperación, enfermedad, tribulación, todo eso lo traiga a los pies del Señor Jesucristo y permita que Él pueda darle verdadero descanso y verdadera paz a su vida. Oremos entonces a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre Eterno, una vez más porque tu promesa en este día trae a nuestra vida paz, trae descanso a nuestras almas. Queremos traer sobre tus hombros, Padre Celestial, todas esas cargas pesadas para que se cumpla la promesa. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que podamos tener paz en nuestra vida, que podamos hallar descanso en el Señor Jesucristo, y que a través de una relación diaria con Cristo podamos tener confianza en Él y seguridad en Él. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú estás con nosotros. Gracias, Dios, porque tu Espíritu Santo ha venido en esta hora a enseñarnos tu palabra, a enseñarnos tu verdad. Permite, Dios, que nuestra fe pueda crecer cada día. Bendice a nuestros amigos y amigas en esta hora. Gracias, Dios, porque tú nos escuchas. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.